Sí, sí, bueno. Sí, Entonces, sí. lo que vamos a hacer ahora es una corrida. Yo voy a grabar este mismo ejemplo, lo voy a guardar, espero que no se me cierre, a ver, como ejemplo 1 con termostato lo voy a poner, para que veamos la otra cosa que suele ser importante de calcular. Vamos a zonas térmicas. En zonas térmicas yo les había dicho que nosotros podíamos calcular fijarle un termostato para decirle, por ejemplo, para ver cuánto calor necesitaríamos para, no sé, llevar, por ejemplo, el dormitorio, elijamos el dormitorio uno solo para que no sea tan lento el cálculo, a 23 grados, o bueno, a 21 como está puesto acá. ¿Sí? En este caso yo le definí el valor de 21 y que esté prendido durante la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Cuando encuentre el número 21, o sea, en todas estas horas, lo que va a hacer es entregar calor hasta que la temperatura interior alcance los 21 grados, ¿sí? Y entonces, cuando termine el cálculo, me va a decir cuánto calor le tuvo que entregar para alcanzar esta temperatura. Y eso me va a permitir a mí dimensionar la calefacción, ¿sí? Cuando el programa encuentra ceros, significa que el termostato está apagado, o sea, lo deja fluctuar, es como que una estufa apagada, lo deja fluctuar libremente para que la temperatura haga cualquier cosa, lo que corresponda de acuerdo a cómo es la vivienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo lo tengo, a ver, este 1 y 3 debe haber quedado de antes. Lo que hago yo normalmente cuando tengo estas cosas así raras es ponerlo, por ejemplo, por periodos, voy a poner del 0,1 del 15, perdón, del 0,1 del 0,6 al 15 del 0,6 y lo pongo todo en off, ¿sí? Lo apago todo para que no haya problema, ¿sí? Entonces pongo actualizar acá y fíjense que me dejó todo en 0, ¿sí? Y después podríamos prender, por ejemplo, podría prender por días o podría prender todo el periodo, lo dejemos a todo el periodo y dejemos el termostato en 21 durante la noche. Actualizo y ahí sí me van a quedar todos los días igualito, ¿sí? Pongo guardar y listo. Y ahora lo único que tengo que hacer es directamente calcular, ¿sí? Solamente que ahora le voy a decir que me use el termostato, ¿sí? Fíjense que yo lo guardé con otro nombre al archivo para no sobreescribir el anterior, para después poderlos comparar gráficamente. Entonces aquí hago clic en calcular y va a demorar un poquito más cada vez que ustedes pongan termostato, se va a demorar un poco más porque hace un montón de cálculos intermedios y mientras más zonas ustedes termostaticen, más lento va a ser el cálculo, ¿sí? Yo siempre aconsejo no termostatizar todo de una sola vez, sino tratar de ir por partes para ver cuánto necesita cada zona. Entonces ahora lo esperamos un momentito. En este caso no se me va a colgar el programa porque yo tenga abierto este archivo, porque este archivo se llama ejemplo 1 y el que está calculando se llama ejemplo 1 con termostato, ¿sí? Si yo lo estuviera haciendo sobre el mismo archivo, tienen que acordarse de cerrar el gráfico, porque el programa va a intentar abrir ese archivo para escribir los resultados y no le va a permitir porque está abierto ya en este graficador, ¿sí? Entonces, si les aparece un letrero de no pude abrir el archivo, acuérdense de cerrar. Lo mismo si lo tienen abierto en Excel o si tienen algo abierto con el bloc de notas, lo tienen que cerrar. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, terminó de hacer el cálculo y fíjense cómo son ahora los gráficos, bastante distintos, pero no hay que asustarse. Voy a poner aquí la temperatura del living. Entonces, fíjense que esto, eh, acá hubo algún problema. No se guardó, acá está. ¿No? El living quedó, perdón, ¿no? Pero lo voy a sacar al living porque quedó con el termostato entre 1 y 3, ¿se acuerdan que estaba ahí? Entonces lo voy a quitar ahí porque está mal ingresado el dato. Miremos el dormitorio que nosotros habíamos dicho que el termostato lo habíamos puesto en 21 durante la noche y libre durante el día.
Por eso acá tiene esta pancita casi chata, acá durante las horas de la noche. Fíjense que esto, si yo agrando algún día, por ejemplo, agrandemos esta parte, fíjense que entre las 20 y las 8 de la mañana la temperatura está prácticamente en 21 grados porque está actuando el termostato. Y en ese momento deja de actuar el termostato y entonces queda la temperatura fluctuando, en este caso descendiendo, ¿sí? Porque bueno, eso es lo que hace el edificio, ¿sí? Hay algunos momentos, por ejemplo, este día que hubo un poquito de radiación, subió un poquito la temperatura, ¿sí? Entonces esto me muestra la temperatura del dormitorio. Si yo quisiera comparar el dormitorio anterior sin termostato con este dormitorio, yo puedo abrir los dos. No me va a dejar acá, no me va a dejar acá abrir el otro archivo, lo van a tener que hacer por separado, de la manera que les voy a mostrar ahora. Yo lo tengo acá abierto en dos partes, ¿sí? Si ustedes quisieran mirar, saquemos esto para que no sea tanto lío, estos datos en crudo en el Excel, haciendo clic con el botón derecho, lo pueden mandar a los datos al Excel, o los pueden exportar a este dibujo como PDF, ¿sí? O lo pueden, si hacen copiar acá el clipboard, lo que hacen es copiar el gráfico para pegarlo en un Word, por ejemplo, ¿sí? Yo les muestro, por ejemplo, esta opción de pasarlo al Excel. Entonces, directamente se les abre el Excel y ya les aparecen las columnas de temperatura del periodo que ustedes estén mirando en el gráfico. No de todo, sino exclusivamente de lo que estén graficando, ¿sí? En este caso yo elegí un solo día, por eso acá tengo un solo día de datos, ¿sí? Entonces, ustedes podrían mandar, por ejemplo, si quisieran comparar uno con otro, lo podríamos mandar al Excel y después hacer en el Excel todo el análisis que ustedes necesiten, o si lo quieren graficar más bonito, de lo que aparece en este graficador, también es posible así. Bueno, creo que con esto, más o menos, terminamos lo que es el análisis de datos, ¿sí? Yo voy a cerrar estos dos gráficos. O sea, fíjense que lo más importante de todo el proceso es realmente poder analizar los resultados y ver, y ahí tomar las decisiones de las modificaciones que uno quisiera hacer, ¿sí? Tienen una última herramienta que se las muestro, sí, perdón. Silvana, Sí, una consulta. sí. La casita esta que estamos simulando más o menos en una hora, no tiene prácticamente inercia, prácticamente en una hora cuando se apagó la calefacción, retomó Sí, la sí, temperatura. se fue. Si, Sí, tu- sí, sí, si- sí. si tuviera más, si tuviera más masa el edificio, esa pendiente Eso también se tendría que aliviana un cambiar. poco. Sí, tendría que ser más lento el descenso, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que lo que pasó con esta casita, voy a graficar de nuevo. Fíjese que simplemente no hice el cálculo, simplemente hice clic en el botón de graficar, ¿no? Entonces ya se me abre el gráfico. Lo que está sucediendo acá es, como bien dice Gabriel, es que en el momento en que se apagó la calefacción, se bajó la temperatura un montón. Fíjense acá se bajó de golpe muchos grados. ¿Eso por qué? Porque está teniendo mucha pérdida, probablemente las renovaciones de aire estén bastante altas, tiene poca masa térmica y además la casita de por sí ya se comporta muy fría, ¿sí? En las condiciones en las que está. ¿Se acuerdan que las temperaturas eran de 10 grados, 12 grados, 8 grados, ¿sí? Entonces, en cuanto uno apaga la calefacción, vuelve a esas temperaturas bastante bajas, ¿no? Si tuviera más inercia y fuera un periodo menos exigente, este salto sería mucho más bajo, quizás estaría por acá en los 18, 19 grados, no lo vería tan intenso como en este gráfico. Bueno. Les quería mostrar dos cosas. Una cosa es, acá en herramientas, si hacen clic en graficar resultados, abren este graficador que les mostré, pero si quieren graficar la energía auxiliar, o sea, si quisieran saber, por ejemplo, cuánta energía necesitaba yo meterle a esta vivienda como está diseñada, hacen clic en graficar energía auxiliar, ¿sí? Estamos mirando el dormitorio, ¿no? Y entonces aquí les va a decir
cuánto necesito durante la noche para alcanzar los 21 grados. Por ejemplo, si vamos mirando acá estas curvas, ¿sí? Hay un pedazo que tiene 0, que es durante el día, y un pedazo que tiene, digamos, valores en vatios más altos, que es durante la noche. Por ejemplo, estamos en los 2.400 vatios a los 1.500, ¿sí? Acá estamos en 2.000 vatios. El día que más necesitó de vuelta fue entre la noche del 8 al 9 de junio, que si se acuerdan del análisis previo era un día que había tenido muy poca radiación y había sido el día más frío del periodo. En ese caso necesitó 2.600 y pico, 2.650 vatios para alcanzar los 21 grados. Entonces esto me permite a mí, mirándolo, por supuesto que para hacer la corrida conviene hacer el invierno completo y no solamente un periodo, para mirarlo bien, me permite dimensionar un poco cuánta energía voy a necesitar entregar al espacio para que esté a la temperatura que yo quiero. En este caso serían unos 2.700 vatios, pero recuerden siempre que estos son los vatios de calor que yo ingreso, necesito darle al aire. Entonces, esos vatios se los voy a ingresar con un equipo. Por ejemplo, no es lo mismo que se los dé con una estufa de tiro balanceado a que se los dé con una, no sé, con un caloventor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las eficiencias de los dos equipos son distintas. La eficiencia del caloventor es muy alta, 90 y pico %, entonces probablemente un caloventor de 2.700 o 2.800 vatios funcione bien. En cambio, una estufa de tiro balanceado tiene una eficiencia mucho más baja, supongamos del 50, del 60 o del 40% de acuerdo, bueno, al modelo, al equipo que yo esté trabajando. Entonces, para entregar estos 2.700 vatios, la estufa va a tener que ser de 3.000 y algo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, entonces esto me permite hacer el dimensionamiento. Y la última cosita era si ustedes quisieran hacer un cálculo de cuán confortable va a estar la persona en esta vivienda que yo estoy diseñando. Hacen clic ahí en avanzado cálculos de confort y se les aparece esta pantalla automáticamente elegida en quiero calcular el nivel de confort en las zonas térmicas definidas en CIMEDIF, ¿sí? Entonces, de acuerdo, esto lo pueden mirar en el manual que es cada cosa, pero es cuánta ropa tiene uno, ¿sí? Bueno, 0.5 es más bien un short y una remera. Hay tablas en el manual y son las tablas comunes, digamos, que se usan en todos lados. Pongamos un 1 para que sea algo tipo camisa. ¿Cuánta actividad está haciendo uno? Si está cocinando, si está limpiando, si está haciendo ejercicio o si está durmiendo, ¿sí? La velocidad de aire, si tiene prendido un ventilador o no. Esto está puesto por defecto en 0.1, que es cuando está todo el aire prácticamente tranquilo, ¿sí? Y después los otros valores aparecen acá en gris porque los calcula él solito. Estos valores en realidad no son representativos porque los saca directamente del archivo de resultados, ¿sí? Entonces yo le pongo calcular, calcula el voto medio predicho y el porcentaje de personas en disatisfacción, que eso es algo que está definido en la normativa SRAE 55, ¿sí? Entonces cuando uno hace clic ahí hace un montón de cálculos y al final muestra un gráfico como este, uno para cada lugar. Veamos el dormitorio porque el living estaba mal puesto el termostato, entonces no tiene mucho sentido de analizar. Entonces acá lo que me está mostrando es en colores cuál sería la sensación térmica de las personas entre frío, fresco, a ver, agrandemos ahí, frío, fresco, ligeramente fresco, neutral, o sea, en confort, ligeramente cálido, cálido o caliente, ¿sí? Para los 15 días, acaba del 1 al 15, y para todas las horas del día. Entonces, por ejemplo, en el dormitorio, el primer día, lo tenemos en confort, en este amarillito, entre las 0 y las 7 de la mañana y entre las 19 y las 23, que si ustedes se fijan es más o menos cuando habíamos encendido la estufa, ¿sí? Ujú. Y después tienen todo en azul, y en azul más oscuro, o sea, entre fresco y frío, en los días, por supuesto, de vuelta, vuelve a caer acá el día entre el 8 y el 9, son los días más fríos. ¿Y entre qué horas? Y más o menos entre las 12 y las 6 de la tarde está bastante frío, ¿sí? Entonces, esta es una manera rápida, gráfica, de mirar cómo se va a sentir la persona con la ropa que yo le defina y el nivel de actividad que yo le defina en ese ambiente, ¿sí? Esto es interesante para el punto de vista del confort. Y después, bueno,
los resultados, como dice acá, si ustedes quieren mirar con más detalle qué porcentaje de horas están en confort, hay un archivito donde uno puede ir y mirar los datos con más detalle, ¿sí? Ese gráfico que les mostré de confort también se puede guardar como imagen y pegar en un informe, por ejemplo, si uno necesita. Bueno, creo que con esto terminamos prácticamente con todo. Como les decía, hay algunas cosas que no vale la pena explicar con tanto detalle, porque si ustedes en algún momento las necesitan, las pueden ir a mirar del manual. A mí lo que me interesa es que se entienda más bien el proceso general de cálculo, cómo es el análisis y cuáles son las herramientas que ustedes tienen. Si llegaron a tener algún problema o alguna duda, bueno, me mandan un mensajito, me escriben y vamos viendo los resultados de ustedes ya con más detalle. Silvana hizo esto a pura máquina, a lo Silvana. Pero para nosotros, digamos, cuando corramos estas cosas, lo que vamos a necesitar es mucho tiempo en mirar estas curvitas. Sí. No enamorarnos de los colores y enamorarnos de las formas que están teniendo resultados. Adiestrar el ojo. ¿Cómo? Adiestrar el ojo. Sí, sí. Y uno empieza A mí me dio y para ver las cosas que... los criterios, perdón, Cherito. ¿Cómo? Que a mí me da un poco de miedo el tema de cómo entender esas curvas por ahí como estudiante. Me cuesta, Claro. me da miedo enfrentarme a esas curvas. ¿Cómo voy a hacer para analizarlas, para entenderlas detalladamente? Mirá, yo le hice una sola pregunta a Silvana y es, viste que cuando prendió las estufas, se acomodó allá arriba y se acomodó muy rápido, entonces eso es clarito de que parte del calor quedó todo en el aire, entonces evidentemente es una casa que no tiene mucha masa, se cayó a pedazo, apenas lo apagó, muy rapidito. Entonces, para un edificio que yo quiero acondicionar, porque voy a entrar de repente a funcionar y cuando termina la función desaparece todo, de repente está funcionando bárbaro. Para una casa donde se supone que hay más tiempo útil de uso, más extendido en el tiempo, pareciera que le está faltando masa. Pareciera que, como Silvana dijo en un momento, le está faltando ganancia a esta casa. ¿La escucharon? Sí. Es el sol. Está faltando, es decir, por algún lado hay que meterle energía a esta casa. Revisar, perdón Gabriel, o revisar en la entrada de datos que todo lo que haya puesto yo en relación con la radiación esté bien puesto, que no haya quedado un 0, por ejemplo, porque si pusiste un 0 en área de radiación en algún piso, entonces vos creés que está simulando la ventana y resulta que no está entrando nada, ¿no? Entonces hay que ir con detalle, ir mirando a ver qué es lo que pasó acá hasta que lo podés modificar. Yo entiendo, Jessica, tu duda y tu miedo, lo entiendo perfectamente porque uno es la primera vez que se enfrenta a un montón de curvas, no sabe por dónde empezar a mirar. Por eso yo les decía, lo primero es mirar la temperatura exterior, las máximas, las mínimas, cuál es el día más frío, cuál es el día más cálido, qué días hubo sol, qué días no hubo, para uno tener en la cabeza cuáles son los periodos fríos y los periodos cálidos. Y después poner la temperatura de alguno de los locales que te interese analizar y ver cómo va siguiendo a ese exterior, si está muy alto o muy bajo, eso de las medias que les expliqué al comienzo es bien importante, si le está faltando o no radiación, si lo puedo mirar por día y capaz que eso me dé una pista, pero te vas a pasar horas sentada mirando un pedacito de la curva hasta tratar de entender qué es lo que está pasando ahí. Y ese proceso es el más importante de todos, porque al comienzo te va a llevar un montón de horas y después tu ojo se va a entrenar automáticamente a mirar las cosas que son importantes y a decir, no, acá hay un problema en el ingreso de datos o no, acá el problema es del diseño, ¿entendés? Es lamentable, no hay otra forma de hacerlo que sentado mirando los gráficos. No queda otra, son horas silla, años silla, para interpretar los resultados y Gabriel lo sabe bien. Por eso es que gracias, Gabriel, por lo que dijiste, porque es exactamente eso lo que yo les quería transmitir. ¿Mm?
Sí, Silvana, por ahí cuando Gabriel hizo este comentario de la masa, yo dije, es súper lógico lo que está diciendo y lo entendía, pero yo no lo había visto a simple vista. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer para darme cuenta de estas cosas? Pero bueno, será cuestión de entrenamiento, claramente. De discutir entre todos y de ver qué es lo que pasa, ver a quién se le ocurren las ideas y qué es lo que puede estar pasando. Esto es un trabajo ya conceptual, súper importante para hacer, digamos, de los resultados. Es tanto trabajo como el ingreso de datos, efectivamente. Y lo que nos va a pasar casi con seguridad es que buena parte de la entrada de datos en algún lado metemos la pata. Silvana está súper entrenada y entonces acomoda rápido los números, pero nos va a pasar que vamos a meter la pata y entonces, y nos vamos a dar cuenta porque, sobre todo si tenemos, como en el caso del ejemplo, ella, por una cuestión didáctica, uno podría haber dicho, bueno, hago una única habitación. Claro. Total, así cargo todo. El hecho de tener dos habitaciones te permite comparar el funcionamiento de las dos ya, y entonces ya tenés otro valor de referencia para ver qué pasa, porque tampoco la casa se va a comportar muy distinto un local que el otro. Va a haber diferencias, sí, porque las ventanas están orientadas distintas, pero cuando uno empieza a mirarlo con más detalle, todos tenemos intuición. Entonces, cuando esa intuición hay que ponerla a flor de piel y empezar a usarla para entender lo que está pasando. Hay cosas que las sabemos de viejo y otras cosas que las sabemos si la ponemos a pensar nada más. Y los primeros, ustedes que son más jóvenes, es pensando un poquitito y uno tiene intuiciones térmicas y entonces sabe que esta casa, si tengo una ventanita al este, se me va a calentar un poco más esta habitación a la mañana que a la tarde. Sin saber nada de asolamiento, todo el mundo lo va a saber. Yo siempre digo lo mismo, todos nos echamos al sol cuando nos queremos tostar, acostado en el piso. Nadie toma sol parado y con el sol de costadito. Entonces digo, y ninguno que esté en la playa estudió asoleamiento, están todos en la misma posición. Así que digo, tenemos intuiciones. Si todos en la playa están apuntándole, por algo será, digo, ¿no? Y es porque tenemos bueno, lo que tenemos que hacer es racional ese proceso y tratar de buscarlo. Nos vamos a equivocar cuando carguemos datos, casi con seguridad, y va a saltar, también casi con seguridad, y nos vamos a dar cuenta rápido. Y en los primeros costará un poco más, en los segundos ya va a ser, y en los terceros ya sale solo, porque tampoco es tan complejo. Como Silvana cuando nos sacó recién la imagen del living, ¿viste? Que tenía el termostato con 3 grados y la sacó. Sí, chau. Rápidamente dijo, esto está mal. Esto está mal. Ni la pudimos ver a eso. Para que nadie pregunte por las dudas. No dio tiempo, ahí no nos dio tiempo, no nos dio tiempo. Bueno, espero que bueno, chicos. Quedo a disposición para lo que ustedes necesiten. Gabriel, me podés hacer de intermediario. O intermediario de las dudas que tengan o de lo que necesiten, me mandan un mail y lo resolvemos. Gracias, Silvana. Y sí, te vamos a joder seguramente en algún otro momento, sin lugar a dudas. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Silvana. Y muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Un beso. Gracias.